Muy buenas noches. Se disparó la inflación. El DANE esta mañana informó que la inflación creció en el último año, hasta hoy, de julio, 10.21%. 10.21%. Mientras que en el mismo tiempo, el año pasado, en el mismo lapso, fue de 3.9%. Nuestro invitado esta noche es el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO y presidente de los gremios del país. ¿Qué le parece, doctor Cabal, el crecimiento desbordado de la inflación? Bueno, muy buenas noches, Yamí. Efectivamente, con gran preocupación recibimos esa cifra, ya con un incremento del 0,81 en julio, cuando el mercado esperaba alrededor de 0,6, sí, un acumulado del 10.21. Pero es preocupante porque los esfuerzos que ha hecho el Banco de la República subiendo las tasas de interés han sido fuertes. Digamos que ya una tasa en el 9%, pues subirla más puede generar un impacto, digamos, en el crecimiento económico del país, en el crédito para el sector productivo, en el crédito de consumo. Entonces preocupa porque no le vemos todavía doblarle la curva al espinazo y tener una tendencia hacia la baja. Esperemos que esto se pueda producir en agosto. Lo que resulta muy preocupante, doctor Cabal, es que la función fundamental por constitución de la Junta Directiva del Banco de la República es dictar las medidas para contener la inflación, lo cual quiere decir que fracasó. Yo pienso que no es que haya fracasado, también hay unos factores externos muy complejos que hacen que las medidas internas no den sus frutos totales, digamos como el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, los altos costos, por ejemplo, de la energía, el gas, los servicios públicos, que repercuten en todas las regiones. Pero sí es preocupante que todavía no se vea el efecto, porque el Banco de la República viene desde que comenzó el año incrementando paulatinamente las tasas de interés y ya era para que empezáramos a ver un efecto más positivo. Esperemos que hacia los meses que restan del año se vea el impacto de esas medidas. Ahora, doctor Cabal, los factores que empujaron la inflación, según el DANE, fueron dos fundamentalmente. 1, alimentos. 2, vestuario. Y 3, servicios. Vestuario, es su mundo. Bueno, Yamid, efectivamente el vestuario es muy preocupante porque Colombia se nutre más o menos en el mercado de un 50% de producción nacional y aproximadamente otro 50% varían algunos productos, pero de bienes importados, es decir, confecciones importadas. Aquí empieza a verse el efecto del dólar, mucho más alto para esas importaciones, pero también del alza en los aranceles que hizo el gobierno hace algunos meses sobre las confecciones importadas. Un alza en la cual FENALCO nunca estuvo de acuerdo, porque sabíamos que esto iba a terminar afectando los precios de las confecciones y obviamente el gran perjudicado es el consumidor final. Y en cuanto a alimentos, permítame decirle algo que es el rubro más preocupante, 24.60 y pico acumulado, es que algunos productos bajaron, como la papa, el tomate, las zanahorias, pero si uno mira los que subieron, fueron los productos del azúcar y los productos empaquetados, que llama el DANE frituras, papas fritas, snacks, y si uno correlaciona productos, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados que se incrementaron en un 5,62%, es un contrasentido que el gobierno y el Congreso vayan a impulsar un impuesto a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados, porque ahí sí la inflación se dispararía aún más. Pero, mejor dicho, pero yo lo entiendo es que se anticipó con el solo anuncio de que vendría eso en la reforma tributaria. ¿Se anticipó el efecto? Quizás es un efecto anticipado de lo que, pero puede ser mucho mayor.
Y eso obviamente va a repercutir en las clases populares, primero en el canal de distribución de los tenderos, que se les incrementan los precios, y segundo, en las clases populares de estrato 1, 2 y 3 que consumen este tipo de productos y obviamente van a tener una carestía mayor que la que hoy tienen. Pues eso que usted acaba de mencionar, el efecto que va a tener la medida, si se aprueba, en las tiendas. ¿Cuántas tiendas hay en Colombia? 450.000 tiendas de barrio que venden alimentos y abarrotes. Y ahí va. Y ahí va a tener un impacto. Y tengamos en cuenta que las tiendas de barrio de esas 450.000, el 65% están en estratos 1, 2 y 3. Sí. Y viven de gaseosa, cerveza y productos procesados como los que acabo de mencionar, donde obviamente tendrían un impacto muy grande. Sí. Por eso nosotros hemos dicho en FENALCO que ese impuesto realmente se traduciría en un impuesto a los tenderos del país. Y no hay manera de... Usted se reunió con el ministro Campo. Sí, yo creo que es un tema que merece una discusión amplia. ¿Se lo planteó al ministro? Se lo planteamos al ministro, quedaron de mirarlo. Merece una discusión de evaluación de impacto de las medidas antes de precipitarse. Por eso hemos venido diciendo en FENALCO y los gremios que es muy importante que el gobierno entrante y el Congreso, a través de las audiencias públicas, dialogue con los sectores antes de precipitarse a tomar medidas simplemente porque hay que cambiar. Es necesario escuchar a los sectores y escuchar las razones técnicas y los argumentos antes de tomar medidas como algunas de las que se prevén en el próximo gobierno y en el próximo Congreso. Porque lo que aquí preocupa, doctor Cabal, es que cuando el gobierno diga que la reforma tributaria no va a afectar a las clases populares, lo que uno ve como consecuencia del efecto que ya produjo el solo anuncio, lo que uno ve, digo, es que son las clases populares las que se van a afectar. Digamos que con este impuesto o los llamados impuestos saludables, las clases populares van a ser las más afectadas. Porque si usted mira cómo se clasifica el consumo de las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, entre más alto sea el estrato, menos se consume. Pero entre más bajo es el estrato, más se consume. Entonces, seguramente hay que entrar con políticas saludables, pero no a punta de impuestos. Más bien invirtamos en educación, en sensibilización del consumidor, en ir reemplazando paulatinamente estos productos, pero no de una manera abrupta a punta de impuestos. Ahora, diga hace un momento que usted se reunió ayer con el ministro Campo. ¿Qué le pidió? ¿El que aceptó acatar, qué aceptó conversar y qué no aceptó inmediatamente después de conversar? Bueno, ya me... A ver, doctor Cabal, antes de preguntarle qué respondió el ministro de Hacienda próximo, cuéntenos qué peticiones le hizo usted al doctor Ocampo, próximo ministro de Hacienda. Bueno, Yamil, primero destaco su amplitud y su actitud a dialogar y a escuchar. Nosotros le presentamos un estudio de FENALCO sobre las bondades de los días sin IVA. De hecho, pues ya en los días pasados, ya había anunciado que se eliminarían. Nosotros fuimos a hacerle una propuesta nueva, diferente, y es conservar ese beneficio que ha sido tan importante para todos los hogares colombianos, de comprar 3 veces al año más barato, pero orientarlo hacia las políticas que quiere ejecutar el nuevo gobierno, que es favorecer la producción y la industria nacional. Entonces le hemos propuesto transformar los días sin IVA solamente a productos producidos en Colombia, productos nacionales, que hay muchísimos, y en muchos sectores que los hogares consumen, por ejemplo, y que no estuvieron en esta categoría de los días sin IVA, como muebles, colchones, enseres, ropa para el hogar, decoración del hogar, que son muy importantes. Igualmente pensar en algunos productos agroindustriales, precisamente para contrarrestar inflación. Nacionales, exclusivamente nacionales. ¿Y qué respondió el ministro?
consideró, le pareció importante contemplar, estudiar la idea y obviamente me solicitó el documento que sustenta esa propuesta y esperamos que sea de estudio de todo el equipo económico. ¿Y cómo se haría, doctor Cabal, para evitar, si se acoge su propuesta, de que el día sin IVA sea solamente para productos nacionales? ¿Cómo sería para evitar que también pudiera venderse productos importados? Primero, porque el gobierno definiría claramente las categorías y segundo, el comercio tendría una gran responsabilidad de solamente colocar sin IVA los productos que compra dentro del país y no los importados. O sea que si uno combina categorías con los inventarios de los comerciantes, pues ahí salen los productos que son producidos en Colombia y no los importados. ¿Y no habría riesgo de mezclar uno que otro? No, porque si se limitan categorías, por ejemplo, Colombia no produce tecnología, sí, no produce celulares, no produce computadores, no produce sí, muchos productos. Por ejemplo, en electrodomésticos sí tiene una línea blanca. Aquí hay tres empresas importantes. Y es una muy buena idea. Yo creo que es una buena idea que favorece a la industria nacional, al empleo, contrarresta inflación y sirve para que los hogares sigan disfrutando, que muchos, gracias al día sin IVA, pudieron adquirir productos que antes no lo hubieran adquirido. ¿Y el ministro aceptó? El ministro se mostró proclive, con apertura a estudiar la propuesta y esperamos que el presidente Petro también... Es que es una muy buena propuesta. ...tenga la iniciativa de transformarlos y no acabarlos. ¿Y usted vio la inclinación favorable del ministro Ocampo? Pues yo le dije, ministro, hay que construir sobre lo construido y no derribar lo que ya está hecho. Entonces, él se comprometió a mirarlo con apertura y a ¿Pero analizarlo. usted lo vio dispuesto por lo menos a estudiarlo? No volvió a repetir de que se eliminarían de tajo los días sin IVA. Y yo creo que este es también un llamado a los congresistas nuevos que están estrenando las bancadas en el Congreso. Y es precisamente permitir el debate, las audiencias públicas cuando se esté tramitando la reforma tributaria, que seguramente ahí va a venir el tema de los días sin IVA. Ahora, mire, doctor Cabal, ¿qué espera FENALCO, por una parte, y qué esperan los gremios a quienes usted representa en este momento del próximo gobierno? Bueno, en términos generales, nosotros esperamos que sea un gobierno incluyente, un gobierno que escuche, que dialogue, que trate de concertar, de construir en conjunto las transformaciones. Es cierto, el gobierno del presidente Petro va a tener unas iniciativas que las planteó en la campaña, una orientación ideológica de izquierda. Pero antes de, digamos, imponer reformas en el Congreso o los congresistas de las bancadas mayoritarias imponer, es muy importante el diálogo. El país no se puede seguir fracturando ni seguir la polarización que ha tenido. Y por eso yo creo que el país puede dar un cambio importante, pero de una manera concertada. No nos olvidemos de que el gobierno, el presidente Petro, debe gobernar para todos los colombianos y no solamente para los que votaron por él. Ahora, si usted me permite y me perdona, digamos que usted en general es un hombre de centro derecha. Pues el presidente no sabe que el presidente de la República, Petro, es un hombre de centro izquierda. ¿Qué le teme usted al gobierno de centro izquierda, siendo usted un hombre de centro derecha? No, más que temer es, digamos, cuestionarse si el gobierno del presidente Petro va a seguir la línea de aquellos gobernantes de izquierda que son profundamente democráticos, respetan la alternancia, como el caso de España, como el caso en algún momento de Chile con la presidenta Bachelet de Lagos, como el caso, digamos, de Mojica en el Uruguay, que simplemente gobernaron, terminan su mandato y respetan, y no que vaya a ser un gobierno, digamos, de izquierda, que perfecto, la izquierda tiene también medidas sociales importantes para gobernar,
pero que no se quiera perpetuar en el poder, siguiendo el ejemplo de Chávez, Maduro, Correa, Evo Morales, los Kirchner, que es otro modelo de izquierda distinto. Es una izquierda mucho más para conservar el poder y no para gobernar. Pero el presidente Petro ya ha dicho que eso no ocurrirá. Eso esperamos. Yo creo que el presidente Petro fue muy distinto en la campaña al presidente elegido. Sí, mucho más moderado. Mucho más moderado, y creemos que va a ser más moderado gobernando. Esa es la esperanza que tenemos los colombianos. Además porque por lo menos los nombramientos primeros que hizo de su gabinete no fueron de extrema, sino todo lo contrario. Pues el canciller es de extrema, no de extrema, de centro derecha. El ministro, pues otros son más de centro derecha que de izquierda. Yo creo que el equilibrio en el gabinete es bienvenido. Digamos que, usted lo acaba de decir, siempre hablamos del gabinete que sea un gabinete de paridad, hombre-mujer, pero muy interesante que sea un gobierno de paridad entre las distintas ideologías del país. Ahora, digamos que las tres cosas fundamentales que usted le pediría como presidente de los gremios y como presidente de FENALCO, las tres cosas fundamentales que usted le diría al presidente Petro su gobierno son cuáles. Una, gobernar dentro del marco de nuestro sistema democrático, el respeto de las libertades económicas. Dos, no solamente el respeto a la propiedad privada, sino la defensa de la propiedad privada. Porque es que hoy estamos viviendo situaciones por vías de hecho, como las que se han vivido en el norte del Cauca, con las invasiones de los indígenas, que además se han tornado violentas y a la fuerza, y que pueden generar un conflicto social muy, muy grave con los trabajadores. Y que obviamente es una propiedad privada, y eso merece todo el derecho a la defensa, lo mismo que está pasando en la costa. Entonces, es muy importante tener esa seguridad, no solamente seguridad física, sino seguridad jurídica, para que este país pueda seguir haciendo empresa, puedan seguir viniendo inversión extranjera, los mismos colombianos sigamos invirtiendo en el país, que no se vayan capitales al exterior. Y eso es una generación de confianza. Entonces, ese es el otro pedido. Presidente Petro, generemos confianza entre todos los actores de la vida del país. Pero usted cree también es fundamental en la consulta, no la consulta permanente, pero sí cuando se disponga el presidente a tomar una medida trascendental que sea convenida. Como se dice, socializarla y escuchar argumentos independientemente que tome una decisión por un camino o por otro, pero las decisiones, cuando se escucha a los sectores involucrados, son mejores decisiones que cuando no se escucha y se hacen imponiendo una voluntad. ¿Y usted qué espera? ¿Qué teme de la reforma tributaria? Bueno, ese es un tema que también hemos ya tenido en el Consejo Gremial diálogo con el ministro de Hacienda. Ha sido claro que esta reforma tributaria va a recaer en las personas naturales, seguramente no en las empresas, pero sí en la medida que los ingresos derivados de los empresarios, como por ejemplo los dividendos, como por ejemplo cuando se hacen negocios la ganancia ocasional, el impuesto al patrimonio, si se exagera, es decir, aquí no estamos diciendo que no haya que hacerlo, si se exagera en las tasas, se pueden volver impuestos que coarten la capacidad de seguir invirtiendo y la capacidad de seguir generando más empresas en el país. Y obviamente, en la medida que se graven los ingresos de las personas naturales de una manera alta, se podría generar un decaimiento del consumo, lo cual es natural, porque si obviamente el ingreso se comparte más con el Estado, pues hay menos recursos disponibles para comprar. Nos tranquilizó escuchar al ministro Campo de hablar de una reforma ya no de 50 billones, sino de 25, que sigue siendo muy alta. Recordemos que por 22 billones,
al presidente Duque le pasó lo que le pasó. Entonces, y sobre todo que no se graben las clases populares, porque sería muy inconveniente para el país en estos momentos. Y le pasó lo que le pasó, es que comenzó la protesta popular. Exactamente. Sí. Ahora, con respecto a las ganancias ocasionales, a pesar de lo que usted le solicitó al señor ministro Ocampo, ya se sabe que vendrá un recargo tributario sobre eso, ganancias ocasionales. Sí, y digamos que se respeta, digamos, y ese es parte del rubro que el gobierno entrante necesita en la reforma tributaria, pero lo que es importante es compartir y conversar y por qué no concertar sobre la tasa, sobre el incremento. Hoy está en el 10%, algunos han hablado del 35%, el ministro salió a hablar del 20%. El 20% sigue siendo alto, Yamid. Desestimularía los negocios de compra y venta, sobre todo de propiedad en vivienda usada, por ejemplo, sería un sector supremamente afectado. ¿Y alguna otra petición que usted le haya hecho a él con respecto a la reforma tributaria? Básicamente hablamos del tema de la afectación que pueden tener los tenderos producto de las bebidas azucaradas y el impuesto a las bebidas azucaradas y a los impuestos a los alimentos ultraprocesados. Hablamos de los días sin IVA y hablamos ahí de otros temas fundamentales, por ejemplo, de cómo FENALCO, que ha trabajado siempre con pequeños productores, puede colaborar y la necesidad de hacer un gran programa de formalización empresarial de lo que hoy llama el presidente Petro economía popular. Esa economía popular hay que llevarla a formalizar y hay que llevarla a mejorar su capacidad de gestión, a transformarse tecnológicamente, a buscar medidas de acceso al crédito que hoy los tienen muy limitados. Estuvimos hablando de esos temas que yo creo que son fundamentales para el país. La informalidad en Colombia hoy, doctor Cabal, es superior al 50%. Ha bajado unos punticos por debajo del 50%, pero está, digamos que la mitad del país es informal. ¿Qué hacer para formalizar? Hemos propuesto, Yamid, que los programas de formalización no necesariamente recaigan en el pago inmediato de impuestos o ingresar a la corriente tributaria, sino que así como hay periodos de gracia en los créditos, haya periodos de gracia en los que se quieran formalizar. Es decir, yo me formalizo hoy, pero empiezo a pagar impuestos en 2 o 3 años, cuando ya de alguna manera haya entrado en el torrente de la economía formal. Eso es algo que yo creo que si lo liderara este gobierno sería muy importante para el país. Es decir, aplicarle una especie de JEP. Exactamente. A la formalidad. Sí. Que progresivamente se vaya provocando que las personas que están hoy en la informalidad pues comiencen a pagar un poquito de impuestos para ir formalizando, para recibir todos los beneficios que tiene la formalidad. Exactamente esa es la línea de lo que se puede hacer en el país, porque de lo contrario, siempre que se va a hablar de formalización, los que son informales le huyen porque le tienen miedo a los impuestos. A los impuestos, sí. Pregunta final, doctor Cabal. ¿Está usted optimista sobre el gobierno que comienza el próximo domingo? Yamid, yo creo que a los comerciantes, y no la voy a contestar como persona, la voy a contestar como representante del sector comercio, después de lo que nos pasó en la pandemia, en los paros nacionales y con la capacidad de resiliencia que se ha tenido, que hoy es un sector jalonador, nunca perdimos el optimismo, ni tampoco lo vamos a perder por el cambio de gobierno o el cambio de ideología. Seguiremos adelante trabajando y seguiremos con la mejor disposición a construir, pero también con la mano en alto para hacer una crítica constructiva cuando creamos que las medidas que se tomen vayan a perjudicar o al comercio, a los empresarios o a los colombianos. La gran petición, concertación. Diálogo y concertación. Y la gran esperanza. Que al presidente Petro le vaya bien y Colombia le va a ir mejor y que dentro de 4 años tengamos unas elecciones
libres y tranquilas para que en Colombia ojalá se impere la alternancia que es tan benéfica en los países. Alternancia sí que en un gobierno de centro derecha después. O de centro, o otro gobierno de izquierda diferente. Es decir, alternancia quiere decir no perpetuarse en el poder. Okay. Doctor René Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, Yamil, muy amable. Muy amable. Y a ustedes, igualmente televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. Sí.